Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La U sigue tomada. No hay cuándo mejore esa vaina. Ay, caray. Bueno, sigamos avanzando. Mañana, por favor, les pido también hacer clases a la misma hora. ¿Ya? ¿Sí? ¿O quieren más temprano? Más temprano no. Ah, cuarto para las 4. Yo creo que a las 4 nomás está bien. Ya, listo. Entonces, ayer empezamos a hablar de ruptura de aneurisma, ya mencionamos algunas cosas, y la ruptura de aneurisma es parte de los síndromes aórticos agudos. Parte de los síndromes aórticos agudos también es la disección de la aorta, el hematoma intramural y la úlcera aórtica penetrante. La disección de la aorta se produce por dos mecanismos fundamentalmente. Uno es un desgarro de la íntima y el otro es la aparición de un hematoma en la capa media de la aorta, el cual puede abrirse en la luz verdadera, ¿no? Entonces, el desgarro de la íntima favorece el ingreso de sangre impulsada por el flujo pulsátil generado por el ventrículo izquierdo entre la lámina elástica interna y la capa media, creando una luz falsa. La mayoría de veces este desgarro de la íntima suele ocurrir en forma circunferencial, de manera circunferencial, pero y en la pared lateral derecha de la aorta, donde el estrés de roce y el estrés de cizallamiento, el estrés hidráulico es mayor. Esa es la mayoría, digamos, la mayor parte de las veces el desgarro de la íntima ocurre ahí. Otro sitio de desgarro de la íntima es precisamente este, frecuente en la aorta torácica descendente, justo por debajo de la inserción de lo que era el conducto arterioso y lo que se convierte en el ligamento arterioso. Entonces estamos hablando que se produce un desgarro de la íntima, y esto permite el ingreso de sangre impulsada por el flujo pulsátil generado por la contracción ventricular izquierda en la pared, de la aorta, disecando o separando la lámina elástica interna de la capa media y generando una luz falsa, ¿no? Lo que en este gráfico, si bien es cierto, se puede explicar eso, lo que ocurre es, sin embargo, hay un error en este gráfico, la luz falsa suele ser, en este gráfico está representada como más estrecha que la luz verdadera. La verdad, en el caso real de la disección, la luz verdadera disminuye mucho de tamaño, mientras que la luz falsa comienza a agregar, a almacenar un hematoma. Les acabo de decir que la otra patología relacionada o que se conoce como síndrome aórtico agudo es el hematoma intramural. Este hematoma intramural puede permanecer como hematoma o puede progresar hacia una ruptura de la íntima, de la media y la adventicia, y abrirse en la luz aórtica y constituir también una entrada para una disección aórtica. La etiología del hematoma intramural no se conoce muy bien. Se supone que se debe a una hemorragia de la pared en la pared de la aorta generada por una alteración, una lesión a nivel de los vasa vasorum. El hematoma es mucho más frecuente en la aorta torácica descendente. Y la otra variante de los síndromes aórticos agudos, o la otra patología que se engloba dentro de los síndromes aórticos agudos, es la úlcera aórtica penetrante. La úlcera aórtica penetrante no, consiste en la ulceración de una placa aterosclerótica que puede erosionar tanto la íntima y la media y favorecer la aparición de un pseudoaneurisma, un hematoma o una disección. También puede evolucionar entonces a un pseudoaneurisma, a un hematoma, a una disección, o incluso puede evolucionar a una perforación de la aorta.
Las úlceras aórticas penetrantes están muy relacionadas con una aterosclerosis difusa. Son mucho más frecuentes en la parte media y distal de la aorta torácica descendente, ¿no? Esta es una tomografía que nos muestra una úlcera aórtica penetrante. Esta es la reconstrucción donde ustedes ven la úlcera aórtica penetrante. Y esta es la cirugía donde se ve la aterosclerosis difusa de esa parte de la aorta, ¿no? La perforación de la íntima y puede llegar hasta la perforación de todas las capas de la aorta. La disección aórtica se ha clasificado desde diferentes puntos de vista, ¿no? Hay una clasificación de un cirujano famoso, de Bakey, y la clasificación de la Universidad de Stanford. Este cirujano, de Bakey, perdonen ustedes. ¿Aló? Hola, mamacita, ¿cómo estás? Sí. Mamá, ahora tengo programado otro. Podría ser el viernes que le pueda poner. O si no, mañana. Mañana, sí, mañana, es que mañana voy a recoger, voy a retirar un holter a una paciente que va a ir al consultorio. Si estás en las 5:30, le pongo el holter a tu mamá y se lo saco el viernes, porque voy a ir al consultorio un ratito. Pero llámame a las 5:30. Llámame en la mañana a las 5:30 de la tarde. Pero llámame en la mañana, por favor, para darme los datos de tu mami. ¿Ya? Ya, entonces hay que ver cómo está y si no hay que investigar otras cosas. Pues de repente no es simplemente la presión arterial, pero descartaremos todo. Pues ya hemos visto en la ecografía que su corazón está bien, veremos su ritmo. ¿Ya? Entonces, quedamos en lo siguiente. Mañana me llamas en la mañana. Mañana me llamas en la mañana para darme sus datos. Entre 9 y 11. Ajá, entre 9 y 11 de la mañana. Me das sus datos a esa hora y a las 5:30 la llevas al consultorio. ¿Ya? Ya, listo. No, no te preocupes. Gusto de saludarte. Chao, chao, chao. Bueno, disculpen, como les decía, DeBakey ha clasificado las disecciones aórticas en tipo 1, 2 y 3. La tipo 1 involucra la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta torácica descendente. La tipo 2 solamente compromete a la aorta ascendente y la tipo 3 compromete a la aorta descendente. Mientras que la Universidad de Stanford lo clasifica en tipo A y tipo B. La tipo A es proximal y se puede extender hasta el callado aórtico. No, perdón, compromete el inicio de la disección a nivel de la aorta ascendente. Entonces, la tipo A en cualquier condición compromete a la aorta ascendente, mientras que la tipo B compromete el callado aórtico y la aorta torácica descendente. Desde un punto de vista práctico es preferible la clasificación de Stanford, en la que hablamos de disección proximal porque se compromete la aorta ascendente, y la tipo B, disección distal, porque se compromete la aorta descendente y puede comprometerse el callado aórtico. ¿Por qué es esto? Porque la tipo A, que incluiría la tipo 1 y 2 de DeBakey, se tratan de la misma manera. ¿Qué personas están predispuestas a desarrollar disección de aorta? La disección de aorta se presenta fundamentalmente en aquellas personas que están predispuestas a tener esa condición que hemos llamado ayer como necrosis quística de la media o degeneración medial. De manera que, por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de Marfan son los que con mayor frecuencia sufren de disección de aorta. De hecho, la disección de aorta en el síndrome de Marfan representa la causa más importante de mortalidad en este síndrome. También es frecuente en los pacientes con
síndrome de Ehlers-Danlos y enfermedad de Loeys-Diez, como habíamos hablado ayer. Hasta el 70% de los pacientes tienen el antecedente de hipertensión arterial, que también hemos dicho se asocia a degeneración medial. Los pacientes con válvula aórtica bicúspide también están predispuestos a sufrir de disección de aorta. También están predispuestos a sufrir de disección de aorta aquellas mujeres embarazadas en el último trimestre, aquellas personas que hacen levantamiento de pesas o que son adictas a la cocaína, también están predispuestas a sufrir de este problema. Entonces, los hipertensos, los pacientes con síndrome de Marfan, enfermedad de Ehlers-Danlos, los pacientes con válvula aórtica bicúspide, los pacientes con coartación aórtica también están predispuestos a sufrir de esta patología. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico resulta de las alteraciones que produce esta enfermedad. Resulta, uno, del desgarro de la íntima, resulta, dos, del hematoma que diseca, resulta de la obstrucción de los vasos sanguíneos que producen la disección y resulta también de la compresión de estructuras vecinas. De manera que, por ejemplo, el desgarro de la íntima nos produce un dolor intenso, muy, muy intenso, de inicio súbito. Lo he visto, es mucho más intenso que el dolor del infarto de miocardio asociado a diaforesis e irradiado hacia la espalda, especialmente a la región interescapular. Característicamente, el dolor suele migrar de acuerdo a cómo va avanzando la disección de la aorta, ¿no? Otros síntomas son el síncope, las náuseas y la debilidad que se asocian a un mal pronóstico, a un mal pronóstico. Debido a la obstrucción que produce esta patología, la obstrucción de los vasos, se puede producir hiper o hipotensión. ¿Cómo así? Resulta que puede haber obstrucción por ejemplo, puede haber disección de la subclavia izquierda y entonces va a haber hipotensión en el brazo izquierdo, mientras que va a haber hipertensión en el brazo derecho debido a la obstrucción. O si no se afectan las arterias de los miembros superiores, se puede afectar la aorta descendente, incluso la aorta abdominal, y puede haber hipotensión en los miembros inferiores o pérdida de pulsos en los miembros inferiores, y puede haber hipertensión o pulso Zeller en los miembros superiores. ¿Por qué? Porque muy frecuente la disección proximal o tipo A de Stanford se complica con insuficiencia aórtica. Y como ustedes entenderán, esta insuficiencia aórtica suele ser aguda, por lo tanto, al ser una insuficiencia aórtica aguda, estos pacientes desarrollan falla cardíaca y especialmente edema pulmonar. La isquemia miocárdica es un evento bastante raro en el paciente con disección aórtica por compromiso de las arterias coronarias. Sin embargo, puede ocurrir, aunque es raro, puede ocurrir, pero generalmente se compromete la coronaria derecha. Por lo tanto, se produce isquemia de cara inferior la mayoría de veces, aunque puede ocurrir muy rara vez compromiso de la descendente anterior o de la coronaria izquierda. Debido también a la reducción del flujo y el compromiso de arterias importantes, si existe, por ejemplo, compromiso de una carótida, se puede producir hemiplegia o hemianestesia. Y si hay compromiso de la arteria vertebral, el paciente puede desarrollar paraplegia. También puede desarrollar isquemia, isquemia esplácnica, ¿no? El paciente puede desarrollar hematuria o isquemia intestinal, puede desarrollar isquemia de la circulación esplásnica y de la circulación abdominal. Por compromiso, a veces el hematoma es muy grande y puede comprometer algunas estructuras. Por ejemplo, se puede producir compromiso de Horner, el síndrome de Horner por compromiso recurrente laríngeo, síndrome de vena cava superior por compresión de la vena cava, disfagia y compromiso de la vía aérea. Ocasionalmente la disección se puede abrir en pericardio y puede producir taponamiento cardíaco, sobre todo en una lesión tipo A que comienza a disecar en forma retrógrada. Se puede abrir el hematoma en el pericardio y obviamente ustedes entenderán que el taponamiento en estos casos puede ocurrir en tan solo segundos debido a la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Esta es una complicación mortal. Como ya les adelanté,
La disección también puede producir, la disección proximal puede producir insuficiencia aórtica, y esto ocurre hasta en el 50% de casos. Recuerden que esta insuficiencia aórtica es aguda y el paciente puede desarrollar edema agudo de pulmón. Entonces existen una serie de manifestaciones con diferentes tipos de frecuencia. En la disección proximal, el dolor torácico es la manifestación más frecuente, dolor dorsal, la aparición súbita del dolor. El dolor puede migrar a insuficiencia aórtica en un promedio del 50%, pero puede llegar hasta el 75%. El taponamiento no es muy frecuente, menos del 20%, menos frecuente es la isquemia, la insuficiencia cardíaca menos frecuente, derrame, síncope, déficit neurológico. Todas estas manifestaciones ocurren en la disección tipo A, y la tipo B también tiene sus manifestaciones, ¿no? Recuerden que la tipo B, como es distal, no hay insuficiencia aórtica y no hay taponamiento cardíaco fundamentalmente. ¿Qué exámenes auxiliares nos pueden mostrar alguna alteración? Bien, un hemograma completo nos demostrará que el paciente tiene anemia aguda, hay pérdida de sangre, hemorragia, el recuento de glóbulos rojos, blancos, perdón, es compatible con infección y con inflamación, o con lo que se llama el síndrome de inflamación sistémica reactiva, la proteína C reactiva, es inflamatoria, etcétera. La troponina T o I puede estar elevada en caso de isquemia o infarto de miocardio. El dímero D está positivo. La creatinina puede estar elevada porque ya se puede producir insuficiencia renal aguda. La glucosa, hay que tener cuidado porque los pacientes diabéticos pueden presentar esta patología. En la radiografía de tórax puede variar. Podemos estar frente a un paciente con una radiografía de tórax normal, y esto no me descarta el diagnóstico de disección aórtica. Pero también podemos estar frente a un paciente con una dilatación del mediastino, como en este caso una disección de la aorta ascendente, ¿no? O puede haber una disección de la aorta descendente, pero en ambos casos el mediastino está ensanchado. El electrocardiograma puede variar de lo normal, es más, un electrocardiograma normal es mucho más frecuente en la disección aórtica, y eso nos debe hacer sospechar que podamos estar enfrentando un paciente con disección aórtica con un dolor sumamente intenso. Cuando hay isquemia miocárdica, recuerden que el paciente suele tener generalmente compromiso de la cara inferior y puede producir un infarto de la cara inferior, como ven ustedes en este caso, en 2, 3 y AVF, ¿no? El compromiso en la cara anterior es mucho más raro en estos pacientes. Otro examen que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de disección aórtica es la ecocardiografía, tanto transtorácica como transesofágica, ¿no? La sensibilidad y la especificidad de la ecocardiografía transtorácica no supera el 85%, mientras que la sensibilidad y especificidad de una ecocardiografía como la que estamos viendo, un transesofágico, supera el 90%. En esta ecocardiografía nosotros podemos ver la ruptura de la íntima y la creación de la luz falsa. Esta es la luz verdadera, mucho menor que la luz falsa, como ven ustedes, y ustedes ven aquí la ruptura de la íntima. Este examen se puede hacer en un paciente con disección aórtica, pero depende mucho de la habilidad de la persona que pueda operar el aparato, y dos, del estado del paciente, de la colaboración y el estado del paciente. Los exámenes gold estándar para hacer el diagnóstico de disección aórtica son la angiotomografía, que nos permite ver la localización de la disección aórtica y la disección y la extensión. La localización, el origen y la extensión, como ven ustedes aquí. Esta es una tomografía sencilla con contraste donde se ve el desgarro de la íntima y que incluso se extiende hasta la aorta torácica descendente. Esta es una reconstrucción. Ustedes pueden ver el desgarro, aquí otro desgarro más que abarca incluso el callado aórtico, y otra tomografía donde se ve una disección de tipo B que compromete la aorta distal. La luz falsa es esto, mientras que la luz verdadera es esto. Por eso es que se produce isquemia, fenómenos de isquemia tisular debido a la obstrucción del flujo, debido a la disección aórtica, aunque ustedes tienen el desgarro, la luz falsa y la luz verdadera. La reconstrucción de esa disección
que como ven ustedes abarca más abajo incluso de las arterias renales. Entonces, esto hace que la tomografía sencilla sea, una angiotomografía sea el examen gold estándar para el diagnóstico adecuado de la disección aórtica. Esta es otra tomografía, un poco antigua, sencilla, donde ustedes pueden ver la luz verdadera y la luz falsa, ¿no? Esta es la arteria pulmonar, esta es la aorta descendente. Aquí ustedes ven en desgarro. De modo que todo esto hace, esta es una resonancia magnética, todo esto hace que la tomografía sea el examen gold estándar para el diagnóstico de disección. La tomografía, la resonancia magnética también, como en este caso, se puede utilizar para el diagnóstico de disección de la aorta. Otra vez podemos distinguir la luz verdadera y la luz falsa. Nuevamente una resonancia donde se ve una disección de tipo B. En este caso todavía la luz verdadera conserva algo de luz adecuada, mientras que la luz falsa nos muestra la disección, ¿no? Nos muestra la disección aórtica. Hay que hacer un diagnóstico diferencial importante con la disección aórtica. Y recuerden aquí lo que les decía el otro día, no todo dolor de pecho es un infarto de miocardio, no todo dolor de pecho es síndrome coronario agudo. Debemos tener en mente por lo menos 5 condiciones que nos pueden producir dolor torácico. Una de ellas es la disección de aorta, la otra es la pericarditis, la otra es el infarto de miocardio, la otra es la embolia pulmonar, y la otra es una simple osteocondritis. Como ven ustedes, dentro de la disección de aorta entra el síndrome coronario agudo, el dolor musculoesquelético, la pericarditis, la embolia pulmonar. Con que ustedes recuerden esas 5 condiciones cuando estén enfrentando un paciente con dolor torácico y hagan diagnóstico diferencial, es muy probable que no se les escape el diagnóstico adecuado. El tratamiento de la disección aórtica, el tratamiento de la disección aórtica depende de lo que estemos enfrentando. Sin embargo, si estamos enfrentando una disección aórtica tipo A o tipo B, sin embargo, tanto la disección aórtica tipo A o tipo B deben ser tratadas en cuidados intensivos y deben recibir el mismo tratamiento. Está orientado a controlar la fuerza de contracción del corazón, la frecuencia del corazón y utilizar vasodilatadores en forma simultánea. De manera que, ¿con qué objetivo reducimos la fuerza de contracción del corazón? Con el objetivo de disminuir la fuerza hidráulica, el estrés de cizallamiento, el estrés de roce, para que no permitir que progrese la disección. Con ese mismo objetivo se utilizan los vasodilatadores. El vasodilatador siempre debe utilizarse con un medicamento inotrópico negativo y cronotrópico negativo. Por eso es que la asociación más recomendada es el uso de beta bloqueadores, de preferencia endovenoso, más nitroprusiato endovenoso. Si por alguna casualidad el paciente de repente puede estar hipotenso, no podemos utilizar o puede tener bloqueos auriculoventriculares, etcétera, o puede tener asma, EPOC activo, etcétera, el paciente no puede utilizar beta bloqueadores, podemos utilizar algunas alternativas. Los calciantagonistas tipo de diltiazem o verapamil por vía endovenosa y asociados también a ECA inhibidores por vía endovenosa. Existe enalaprilato por vía endovenosa. Jamás utilicemos vasodilatadores en forma aislada sin estar asociado a un fármaco que nos baje la frecuencia cardíaca y nos baje la fuerza de contracción, es decir, a un fármaco inotrópico negativo y cronotrópico negativo, ¿no? Entonces, no utilizar ni diazóxido ni hidralazina puros, porque estos aumentan el estrés de cizallamiento y pueden favorecer la progresión de la disección. Podríamos utilizar la betalol, que es un bloqueador alfa-beta, ¿no? Ahí sí podemos utilizar eso. ¿Por qué les decía que, si bien es cierto, todos los tipos de disección A o B, Stanford A o B, deben recibir este tratamiento y el manejo debe ser en UCI, el tratamiento quirúrgico depende de lo que se esté enfrentando. Las disecciones tipo A y los hematomas intramurales siempre son quirúrgicos, siempre superan. La disección tipo A y los hematomas intramurales deben entrar a sala de operaciones, ¿no? Y la cirugía consiste en cerrar el sitio de la disección, el sitio del desgarro, y colocar un tubo valvado generalmente, ¿no? O
colocar una prótesis. Entonces, todos los pacientes con disección, para todos los pacientes con disección tipo A, se recomienda tratamiento médico incluido el alivio del dolor, control de la presión arterial. Los pacientes con disección aórtica tipo A se recomienda cirugía urgente y esto está aprobado. Entonces, aparte de manejar el dolor, darle los vasodilatadores y los inotrópicos negativos, el paciente con disección tipo A tiene que ir a cirugía sí o sí. Y los pacientes con disección tipo B, ¿qué es lo que hacemos con los pacientes con disección tipo B no complicadas? Siempre se debe recomendar el tratamiento médico. Cuando una disección tipo B se considera complicada, cuando existe compromiso isquémico, es decir, cuando el paciente desarrolla, por ejemplo, compromiso de isquemia renal o isquemia de miembros inferiores, cuando el dolor es persistente o cuando se verifica una continua progresión de la disección. Estos pacientes con disección tipo B se debe considerar la cirugía o el tratamiento endovascular, ¿no? O el tratamiento endovascular, es decir, se le puede colocar un stent a este tipo de pacientes con disección tipo B. Pero si la disección tipo B no está complicada, el tratamiento médico, es decir, no quirúrgico, solo con medicación y el manejo adecuado de los factores de riesgo, es el tratamiento de indicación en los pacientes con disección aórtica tipo B. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, bueno, con respecto, digamos, a una aclaración, si digamos viene un paciente con dolor agudo torácico y sabemos que es una disección aórtica, pero también en el electrocardiograma aparece, tiene los síntomas, pero en el electrocardiograma aparece pues que está teniendo también una isquemia de cara inferior, en ese caso, Un ST elevado. ajá, sí, doctor, en cara inferior, porque usted nos indicó, ¿no? Que pues esta disección aórtica también suele causar isquemia de la cara inferior, o sea, en Sí. 2-3 ABF. En ese caso, doctor, ¿cuál sería el tratamiento? Primero tratamos el El aneurisma. tratamiento es la cirugía. Buena pregunta. A este paciente usted no lo puede antiagregar, no lo puede anticoagular y menos lo puede trombolizar. Como ayer vimos, o como vimos anteriormente, la trombolisis está contraindicada en el paciente con disección aórtica. Y la trombolisis tampoco es útil, se lo recalco ahora, en el paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado. Entonces, pero aquí en la disección aórtica está contraindicado. Por eso es que el tratamiento de elección en los pacientes con síndrome con disección aórtica tipo A es la cirugía. Y con disección aórtica tipo B complicada, porque hemos visto que la disección tipo B también se puede complicar con isquemia miocárdica, se puede complicar. Ahí el tratamiento es la cirugía fundamentalmente. Lo que hay que hacer es entrar a solucionar el problema de la disección. No puede darle el tratamiento de un síndrome, no debe darle el tratamiento de un síndrome coronario común y corriente. ¿Alguna otra pregunta? Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces hablemos ahora de enfermedad arterial periférica. ¿Cómo definimos enfermedad arterial periférica? Se define como la presencia de una estenosis o una oclusión, ya sea en la aorta o en una o más de las extremidades, especialmente de las extremidades inferiores, donde es mucho más frecuente la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica usualmente es causada por aterosclerosis, aunque existen otras causas de oclusión de la aorta y de las arterias de las extremidades inferiores. La causa más frecuente, especialmente en los varones mayores de 40 años, es la aterosclerosis. La enfermedad arterial periférica es igual de frecuente en varones y en mujeres. ¿Qué otras causas de obstrucción de la aorta o de las arterias tenemos? Los embolismos, las trombosis, la displasia fibromuscular. Tenemos también la degeneración quística de
de la adventicia, otra serie de causas mucho menos frecuentes que, sin embargo, hacen que la aterosclerosis sea la causa más frecuente. Como la aterosclerosis es la causa más frecuente de enfermedad arterial periférica, esta pues entonces está asociada a un riesgo incrementado de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, como ven ustedes ahí, incluyendo muerte, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Por lo tanto, la enfermedad arterial periférica también es más frecuente en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, especialmente tabaquismo, hipertensión, dislipidemia, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, como les dije, ahora se sabe que más frecuente, es igual de frecuente en varones y mujeres. Es más frecuente cuanto más años tengamos, pero por encima de los 40 años en los varones se presenta esto. Es muy frecuente en pacientes que tienen factores de riesgo, tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia y otros factores. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, que la enfermedad arterial periférica está favorecida especialmente por la aterosclerosis. Cuando uno ve la anatomopatología, entonces lo que encuentra son lesiones ateroscleróticas caracterizadas por un depósito de calcio, fragmentación de la adventicia, fragmentación de la media con pérdida de miocitos, con pérdida también de fibras elásticas, fragmentación de la lámina elástica interna y presencia de trombos compuestos por plaquetas y fibrina. Eso es lo que se ve en estas lesiones ateroscleróticas. Ahora bien, estas lesiones ateroscleróticas afectan fundamentalmente a las arterias de mediano y de gran tamaño, ¿no? De manera que, por ejemplo, el 30% de los pacientes presentan lesiones a nivel de la aorta o de las ilíacas o de las arterias ilíacas. O la enfermedad afecta en un 30% a nivel de la aorta y de las arterias ilíacas. Las arterias más comprometidas por esta enfermedad suelen ser las femorales y las popliteas, que tienen lesiones en el 80 a 90% de casos, y las arterias más distales, las tibiales y peroneas, en el 40 a 50% de casos. La lesión de arterias pequeñas y de arterias muy distales es más frecuente en personas de edad avanzada y en los pacientes con el que sufren de diabetes. Por eso se dice que el pie diabético es una patología especial, que es una enfermedad de vaso pequeño. Esto es simplemente para remarcarles que cuanto más factores de riesgo tengamos, mayores posibilidades tenemos de tener enfermedad arterial periférica. Como ven ustedes, cuando mayor es la edad, más de 70 años, o entre 50 y 69 con diabetes y fumadores especialmente, la prevalencia de enfermedad arterial periférica es mucho mayor. En general, en cuanto al cuadro clínico, la mayoría de los pacientes con enfermedad arterial periférica suelen estar asintomáticos, o por lo menos hasta el 50% de los pacientes suelen estar asintomáticos, ¿no? Aunque algunos de ellos pueden presentar una caminata inadecuada o por lo menos una incapacidad de caminar muy leve. Cuando el paciente desarrolla síntomas, el síntoma característico de la enfermedad arterial periférica es la claudicación intermitente. La claudicación intermitente, ¿no? ¿Y en qué consiste la claudicación intermitente? Consiste en que el paciente comienza a hacer esfuerzo, a caminar y comienza a sentir dolor o sensación de adormecimiento o fatiga en el miembro o los miembros afectados. Y este dolor, sensación de adormecimiento o fatiga en el miembro o los miembros afectados cede con el reposo, ¿no? Es decir, es básicamente una angina del músculo esquelético debido a la enfermedad obstructiva de las arterias, especialmente producida por la aterosclerosis. 1 a 2% de los pacientes van a desarrollar isquemia crítica de la enfermedad. Entonces, la mayoría de los pacientes, o hasta el 50%, están asintomáticos y el otro 50% presentan claudicación intermitente, ¿no es cierto? Un síntoma de las extremidades confinados los músculos con un inicio consistente, reproducible, ¿no? Es decir, el paciente sabe que va a caminar 2 o 3 cuadras y de repente desarrolla dolor, adormecimiento o fatiga en el miembro o los miembros afectados, y esto alivia con el reposo, ¿no? Es característico que el dolor o la claudicación o la molestia
se sienta distal a la obstrucción. Es decir, por ejemplo, pacientes que tienen obstrucción a nivel aórtico distal o al inicio o a nivel de las ilíacas suelen tener dolor en las nalgas, en las caderas y en los muslos, ¿no? Mientras que los pacientes que tienen molestias en la pantorrilla, o en el pie suelen tener obstrucción a nivel de la femoral o de las poplites. Ahí suele ser la obstrucción. Entonces, la claudicación se caracteriza por eso, porque el dolor es distal a la obstrucción. Y el alivio con el reposo en menos de 5 minutos. Bien, luego, cuando, eso en cuanto a los síntomas respecto de la claudicación, cuando la isquemia se hace muy severa, el paciente puede tener dolor en reposo y este dolor puede mejorar cuando deja colgando los pies al borde de la cama. El dolor en reposo se hace mucho más intenso en la noche cuando el paciente adopta la posición neutra, ¿no es cierto?, horizontal, y la sangre no puede circular. Por eso es que el paciente deja colgar los pies al borde de la cama para que por efecto de la gravedad la sangre circule y llegue al músculo isquémico. Cuando la isquemia es muy, muy crítica, la falta de irrigación es muy crítica, el paciente puede tener incluso dolor en reposo. O puede desarrollar, en la isquemia muy crítica, el paciente puede desarrollar sensación de adormecimiento persistente, sensación de frío persistente, puede desarrollar también una neuropatía isquémica y una falta de, una alteración de los reflejos, una neuropatía que altere los reflejos en los miembros inferiores. En cuanto a los signos, también los signos que vamos a encontrar en el miembro o en los miembros afectados dependen de la severidad de la enfermedad. Por ejemplo, al inicio de la enfermedad podemos encontrar que los pulsos estén disminuidos o no encontrar los pulsos en los diferentes sitios. Recuerden que si encontramos pulsos o ausencia de pulsos, la obstrucción no está a ese nivel, sino está más arriba. No encontramos pulsos, por eso tenemos que palpar el pulso pedio, el pulso tibial, el popliteo, el femoral, el ilíaco, etcétera, para ubicar el nivel de la obstrucción. La ausencia de pulsos no necesariamente significa que no esté pasando sangre, no necesariamente significa. A veces es necesario auscultar la arteria que consideramos comprometida y podemos darnos con la sorpresa de que encontramos un soplo a ese nivel. O podemos auscultar el abdomen buscando soplos y también podemos encontrar un soplo que nos diga que la aorta también está enferma. Si la isquemia es más severa, podemos encontrar, como en este caso, una piel pálida, brillante y ausencia de vellos. Y también podemos encontrar hipotrofia muscular. El músculo va perdiendo masa muscular. También podemos encontrar cianosis. Cuando la isquemia aún se hace más severa, podemos encontrar engrosamiento de las uñas, y cuando es una isquemia crítica que ya está poniendo en riesgo la integridad de la pierna o del miembro, podemos encontrar esto, ¿no? Ulceraciones, gangrena, necrosis e ulceración del miembro afectado. Bien, en cuanto al diagnóstico, entonces la historia clínica y un examen físico minucioso generalmente no solo son fundamentales, sino son suficientes para hacer el diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Sin embargo, necesitamos una evidencia física y una evidencia científica, lógica, de la presencia de enfermedad arterial periférica. Y en ese sentido, un examen muy sencillo es el examen de índice tobillo-brazo, que establece el diagnóstico y además es un potente marcador de eventos cardiovasculares. Al ser un potente marcador de eventos cardiovasculares, tal vez el índice tobillo-brazo no solamente tendríamos que hacerlo en pacientes en los cuales sospechamos enfermedad arterial periférica, sino en pacientes que tienen riesgo de enfermedad arterial periférica, como son los hipertensos, los diabéticos, los fumadores y los dislipidémicos, ¿no? El índice tobillo-brazo es una herramienta no invasiva muy útil para el diagnóstico
y supervisión de enfermedad arterial periférica, sobre todo en los miembros inferiores, ¿no? ¿Y en qué consiste? La verdad es que la presión arterial a nivel del brazo y la presión arterial sistólica a nivel del tobillo, lo que tomamos es la presión arterial sistólica a nivel del brazo y a nivel del tobillo. Y debe ser igual. La presión en miembro superior como en miembro inferior debe ser igual. Es más, se espera que la presión en el miembro inferior pueda ser un poco mayor que la del miembro superior debido a la amplitud de la onda de pulso, pero normalmente es igual, de manera que un índice tobillo-brazo normal varía entre 1 y 1.4. Entre 1 y 1.4. Un índice tobillo-brazo entre 0.9 y 0.99 se considera limítrofe, y un índice de tobillo-brazo mayor de 1.40 se produce generalmente en las personas que tienen los vasos o las arterias muy calcificadas, indica rigidez arterial, y esto también se asocia con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y de muerte, ¿no? Esto es más frecuente en los pacientes ancianos y en los pacientes con insuficiencia renal. Como ven ustedes también aquí en la diapositiva, un índice tobillo-brazo menor de 0,9 se asocia a un aumento 2 o 3 veces mayor en el riesgo de muerte por todas las causas y muerte cardiovascular. Entonces, un índice tobillo-brazo es un marcador importante de riesgo cardiovascular total. Así es como se toma, ¿no? Se toma con este dispositivo, con el Doppler, con ese Doppler que usan las obstetrices para monitorizar el latido fetal también. Podemos el esfigmomanómetro a nivel de ser muy cerca del tobillo del paciente y tomamos la presión, ya sea en la arteria pedia o en la tibial posterior, que es la que nunca debe fallar. Esta es la forma de registrar el índice tobillo-brazo y, como ven ustedes aquí, los valores de menores de 9 se consideran diagnósticos de enfermedad arterial periférica. Cuanto menor sea el valor, más severa es la enfermedad. Ustedes tienen aquí un índice tobillo-brazo en el lado derecho de 0,50, la enfermedad es muy severa, la presión sistólica es la que se toma en cuenta, y aquí también tienen el lado izquierdo, pero es mucho más severo en el lado derecho. De manera, ¿cómo interpretamos el índice tobillo-brazo? Decimos que es normal entre 1 y 1.40, ¿no? 1.39, digamos. Más allá de 1.4, decimos que también está alterado, que las arterias son rígidas y están calcificadas, y eso también correlaciona con un mayor riesgo cardiovascular. Entre 0.9 y 0.99 decimos que es limítrofe, y por menor de 0.9 tenemos el diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Cuanto más bajo es el valor, más severa es la enfermedad. El índice tobillo-brazo entonces tiene alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, ¿no? Más del 95% de sensibilidad y más del 99% de especificidad. De modo que es muy útil para el diagnóstico. En la práctica, ¿a quiénes tendríamos que hacerlo? Obviamente, a quienes sospechamos que tienen enfermedad arterial periférica, pero existen otra serie de condiciones que nos puedan decir a quienes debiéramos tomar índice tobillo-brazo. Existen otras pruebas que se pueden utilizar para el diagnóstico y seguimiento de enfermedad arterial periférica. La respuesta es sí. Existe el registro segmentario de la presión arterial, registro segmentario del volumen del pulso. La prueba de esfuerzo en faja sin fin nos puede decir cuál es la capacidad funcional del paciente, y es más, podríamos hacerle un índice tobillo-brazo inmediatamente después del ejercicio. El Doppler, ¿no? O el Doppler, que se conoce como duplex, ¿por qué? Porque vemos la imagen y hacemos el Doppler, la angioresonancia y la angiotomografía, así como la angiografía digital. La angioresonancia, la angiotomografía y la angiografía digital no se deben hacer como prueba diagnóstica, sino más bien se debe hacer como prueba previa para una posible revascularización del paciente.
El estudio con ultrasonido es bastante utilizado, aparte del índice tobillo-brazo que debiéramos hacerlo, es bastante utilizado y aquí tenemos que podemos observar la arteria y podemos observar gradientes de velocidad en el sitio de obstrucción y es más, podríamos ver incluso la obstrucción o la placa aterosclerótica. La resonancia magnética tiene muchas ventajas. Por ejemplo, nos da una excelente imagen, no tiene radiación ionizante, ¿no es cierto? Pero hasta en 10% no se pueden hacer porque tienen claustrofobia, porque tienen un marcapaso o porque son obesos. Pero lo otro es que no da muy buena imagen cuanto más pequeña es la arteria que esté obstruida. Generalmente da buenas imágenes en las arterias grandes, como en este caso, ustedes tienen una obstrucción total de la arteria ilíaca izquierda detectada por esta resonancia magnética. La tomografía también da muy buena imagen, como ven ustedes aquí, pero requiere de sustancia de contraste, requiere irradiación, aunque produce también una excelente imagen. Ninguna de estas pruebas, ni la tomografía, ni la resonancia magnética, ni la angiografía con sustancia de contraste deben ser utilizadas para hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico utilizamos un simple y sencillo y bien hecho índice tobillo-brazo y podemos utilizar un Doppler, un estudio Doppler, ¿no? La tomografía la angiografía con disección con sustracción digital y sustancia de contraste, de preferencia se realiza cuando sospechamos lesiones por debajo de la rodilla. Como les he dicho, la resonancia magnética pierde resolución cuanto más pequeña es la arteria que se sospecha que está obstruida. Por debajo de la rodilla no tiene muy buena resolución. A veces lo mismo pasa con la tomografía. Por eso, cuando sospechamos que la arteria obstruida está por debajo de la rodilla, de preferencia debemos utilizar la angiografía con sustancia de contraste. Muy bien. Yo creo que nos quedamos ahí. Si ustedes tienen alguna pregunta. Sí. Podría ser un Doppler. Puede ser también una prueba de ejercicio, sí, es una buena opción. ¿Para qué? Uno, para verificar realmente su capacidad funcional. Porque es cierto que lo que tú dices es muy cierto, es muy buena tu intervención. Porque pueden haber pacientes que se quejen, pues, ¿no? Doctor, sí me duele, sí me duele, sí me duele. Y entonces le podemos hacer la prueba de esfuerzo y resulta que en la prueba de esfuerzo no sale nada. O aún así, incluso después de la prueba de esfuerzo, se le puede hacer inmediatamente después el índice tobillo-brazo y ver si se ha alterado por alguna situación. Eso puede ocurrir, sí. Sí, Percy. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, para hacer la prueba de tobillo brazo, ¿en dónde se tiene que tomar la presión? ¿Hasta dónde ponemos el manguito si queremos traer la presión arterial sistólica? En el pie, muy cerca del tobillo, como ha visto usted. Ajá. Muy cerca del tobillo. Y en el brazo, habitualmente donde ponemos. El manguito donde ponemos. Es decir, 2 a 3 centímetros por encima de la flexura del codo. En el brazo, la toma de presión es la habitual. Y en el pie, lo que varía es que tenemos que utilizar es el aparato de Doppler. Es el aparatito. Escucharle es un poco difícil, pero el aparato sí hay que utilizarlo. Porque a veces hay pacientes que, como les dije, no tienen pulso, no se va a escuchar la auscultación, pero sí el Doppler va a identificar que está pasándola. Entonces usted tiene que tomar ahí en qué momento el Doppler identifica el pulso y esa es su presión sistólica. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muchachos. Gusto de escucharlos. Y ya nos vemos mañana, pues, a la misma hora, ¿eh? Ha sido un gusto. Mañana a las 4. Ya nos vemos. Hasta luego, doctor. Chao, hasta mañana.